entonces, les cuento lo que vamos a hacer en el mes de julio, que es lo que dice acá el volante. ¿Lo ven en la pantalla? Sí. La idea, le puse Borges, Bioy y Bustos Domecq, escribir a 4 manos, porque lo que me interesaba, o sea, como para seguir de estos 2 meses que estuvimos viendo este desdoblamiento, ¿no? Donde vemos al Borges maduro hablar con el Borges joven, o al Borges joven casi profetizar lo que escribirá el Borges maduro, siguiendo esa idea dialógica, digamos. Me pareció divertido que leyéramos textos escritos en colaboración. Hay todo. Cecilia, vos tenés las obras completas, me parece. Creo que yo tengo las obras completas tengo las obras completas de Borges, y también tengo el gran libro enorme de Bioy con Borges, pero no tengo uno con Bustos Domecq. Bueno, ahí está, claro. Bustos Domecq, por supuesto, es ficticio, ¿no? Que Bustos Domecq es un seudónimo con el cual Borges y Bioy firman lo que escribieron juntos. Pero no es esta etapa, ¿eh? Creo, si no me equivoco, Bustos era uno de los apellidos de Borges. De Borges, y Domecq es uno de los apellidos de la familia de Bioy. Mira, te voy a traer el libro para que veas el que yo tengo. Ya vengo un minutito, ¿eh? Bueno, entonces, mientras Cecilia va a buscar el libro, hay varias cosas que Borges y Bioy escribieron juntos, y lo más importante, bueno, vamos a esperar a la Cecilia. Se te extrañaba, Cere, que no venía. Sí, te extrañamos, siempre te nombramos. Cada vez que nos reunimos decimos, ¿dónde está Cere? Yo los he extrañado también. Y bueno, y Chris, que viene siempre, pero justamente hoy no pudo estar, pero él también siempre pregunta por vos. Muchas gracias. No. Mira, yo lo que tengo acá es esto, que se llama Las obras completas en colaboración. Sí, Cecilia, es el mismo que tengo yo, es una parte de las obras completas. Porque acá tiene Bustos Domecq, pero lo que pasa es que no sabía si este era uno distinto. No, fenómeno. Es el mismo que tengo yo. Hay algunos libros que Borges y Bioy escribieron juntos. Borges y Bioy se divertían muchísimo escribiendo juntos. Entonces, si la obra de Borges ya es una obra, digamos, muy lúdica, donde una de las maneras más placenteras de leer a Borges es desde el juego, desde la diversión, cuando se junta con Bioy ya es una cosa de locos, ¿no? Es decir, se divierten muchísimo. Entonces, lo que vamos a hacer para empezar, la idea es pasar julio y agosto leyendo textos de Bustos Domecq, es decir, de Borges y Bioy, y vamos a empezar con 6 problemas para don Isidro Parodi, que es este libro. No lo ven en la pantalla porque tiene otra cosa. Bueno. ¿Y va a estar en este? No, pero se te ve de costado. Acá está, 6 problemas para don Isidro Parodi. Sí, y de paso me voy a mandar la parte porque esta es una posesión muy preciada que tengo. ¡Oh, my wow! Mariana, qué bien. Cuando terminé el doctorado, mi hermana me regaló este libro. ¡Ay, qué maravilla! Wow. Eso significa mucho para mí. ¡Ay, qué maravilla! Laburo que habrá hecho para hacerlo. ¿Cómo? Para conseguirlo, digo. Sí, fue a un anticuario de Londres, que sí es toda una historia. Pero bueno, no nos detenemos.
6 problemas para Don Isidro Parodi son, es un libro de los años 40. Esto también es súper interesante, ¿no? Porque leer las colaboraciones, lo escrito en colaboración con Bioy, nos va a situar, ¿sí?, en los años 40, en esa amistad, en esa experiencia lúdica de la literatura, de la escritura, y entonces es muy particular. Una de las cosas que, o sea, va a ser una experiencia diferente de haber leído los textos más clásicos de Borges. Es otra cosa, pero me parece que va a ser divertido porque una de las cosas que sucede con 6 problemas para Don Isidro Parodi es que es, como el nombre Parodi lo indica, es una parodia del policial. Entonces, y hay, que ya hablamos muchas veces del policial y cómo el género policial nos ayuda a pensar en la verdad y en lo que tenemos por verdad, en cómo se construye la verdad en el discurso, todas estas cosas. Y, por supuesto, el papel del misterio, del enigma, ¿no? Todo esto. Te puedo interrumpir, Mariana, porque ese no está acá en este. ¿Estás segura? Estoy casi segura, pero... Fíjate si no es en lo primero que está, donde dice con Adolfo Bioy Casares. Sí, con Adolfo Bioy Casares. H. Bustos Domecq, 6 problemas para Don Isidro Parodi. Sí está. Sí, es el más común, es el más conocido. Sí, está. Y bueno, ahí, entonces vamos a leer de ahí, y bueno, vamos a empezar con el primero, las 12 figuras del mundo, ya la semana que viene. Y después vamos a leer de 6 problemas para Don Isidro Parodi, y leeremos otros de 9 cuentos de Bustos Domecq, y otros textos así seleccionados. Va a ser diferente, un poquito diferente, pero al mismo tiempo vamos a reconocer varias cosas que ya hemos comentado. Y acá ya lo vemos a Borges en otro, colaborando en la escritura. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad esta idea de la colaboración, de dejar entrar a otras digamos, subjetividades escribientes, no es muy diferente de lo que hace Borges todo el tiempo, que es que todo lo que escribe se nutre, se conforma, digamos, de los textos de otros, ¿no? Así que acá vamos a ver cómo funciona eso, ese raro fenómeno de crear una subjetividad escribiente única, entre comillas, que está hecha de 2, ¿no? De 2 personas que son muy diferentes entre sí en cuanto a lo biográfico, pero que tienen en común mucho en lo que tiene que ver con el quehacer literario, y por supuesto son 2 escritores que se dedican a la literatura fantástica, ¿no? Son los grandes exponentes, o 2 de los grandes exponentes de la literatura fantástica del Cono Sur. Entonces ahí estamos con esto. Entre paréntesis, el club de novela, el taller, gracias, de novela corta de julio, es de la novela de Bioy, los que se quieran sumar, La invención de Morel. Así que estamos todos así en este contexto. Bueno, pasados los avisos parroquiales, está todo hecho a propósito, ¿no? Siempre hay como un ingrediente de azar y un ingrediente de plan preestablecido. Es como un delicado equilibrio. Terminamos esta serie de 2 meses, donde vemos a Borges en diálogo consigo mismo, con un texto bastante diferente a los textos que hemos leído hasta ahora, y al mismo tiempo un texto que recoge muchísimos de los hilos que venimos comentando. Me tienta mucho contarles mi experiencia de leer este texto, pero me voy a contener y les voy a preguntar a ustedes cómo fue la experiencia de leer el texto. Entonces,
no les pregunto qué dice el texto ni qué quiere decir el texto, sino que hoy, en este momento, me interesa mucho que me describan qué sintieron, cómo reaccionaron frente a este texto. Dale, Sere. Yo de verdad me sentí muy frustrada porque la he leído 2 veces, muy veloz, porque tenía muchas cosas que hacer hoy para mi curso y todo, pero de verdad frustrada, porque me parece que no entiendo dónde está llegando Borges con eso. No entiendo dónde vamos y por qué estamos llegando también, dónde vamos y por qué, no lo entiendo, ¿no? Y la primera página es súper frustrante porque es como una lista de todo lo que las fuentes originales, todo lo que no sé, todo lo que no son, ¿no? Las fuentes originales, pero nada es original y nada es verdadero y no puede confiar en nada. Súper frustrante. Y no entiendo quién es Hakim de Merve. El Tintoretto es un hombre religioso, un profeta, no entiendo, de verdad, súper frustrante. Buenísimo. Bueno, gracias, Serena. Gracias sobre todo por ser tan honesta y tan exacta con la frustración, ¿no? Porque no es cuestión de decir no entiendo nada solamente. Genial, me encantó. ¿Qué dicen los demás? Enrique, Cecilia, ¿cómo describen? Bueno, voy a empezar, yo le debía sacar la cosa a la dama. ¿Por qué no? No digo, no, fruta. Primero voy a decir como anécdota, leí el título como está diagramado en el libro, y leí, digo, no puede ser que sea todo el texto una página. Claro. Porque después sigue La Púrpura Escarlata como si fuera otro cuento. Sí, sí. Entonces yo digo, no, algo está funcionando mal acá. Entonces después cuando empecé, digo, a ver qué dice La Púrpura Escarlata, ahí me avivé que el cuento sigue. Y bueno, lo leí entero. Me funcionó también con ciertas cosas que hasta que busqué también quién era este personaje, si existió o no, porque esa es de las tantas trampas del hombre. Pero sí, lo que primera sensación que me dio cuando lo leí así entero es que me confirmó, digamos, la teoría o todo eso de que todos los seres humanos, la necesidad que tenemos de creer. O sea, que siempre tenemos que creer en algo, y por eso fue posible que no se dio solo con este profeta en el Islam, hubo en el judaísmo, hubo después en el cristianismo también, hubo siempre estos personajes con muchísima influencia, fundamentalmente en Europa e incluso en Oriente, y con miles, millones capaz de seguidores y todo, que la gente lo siguió, y el cambio y la reacción brusca cuando descubren el engaño, digamos, ¿no? Buenísimo. Enrique, esa es la principal sensación. Y él era un tintorero, digamos, de oficio, que nada, dale. Que practicaba así con productos químicos, y realmente en una de las pruebas se produjo una explosión
que le quemó toda la parte de la cara, por eso la máscara. Realmente usaba la máscara. Buenísimo. Ahora en un momento vamos a hablar un poco del contenido del relato, pero me encantó cómo describiste la navegación del texto. Es decir, bueno, me detuve acá, dije qué cortito, después dije no, a ver, la curiosidad te llevó a continuar y después sacaste la conclusión. No, esa es buenísimo. La estrategia de te enfrentaste a lo que viste que eran fragmentos y desarrollaste una estrategia. Buenísimo. Cecilia, ¿vos cómo lo viviste? Ay, debo hacer una confesión. Yo leí La Espera. Me encanta. Entonces, cuando ustedes decían que esto era tan complejo, yo dije, no, esto no es muy complejo. Pero si me dan un minuto, voy a buscar el otro libro. ¿Cuál es el segundo? Es Historia Universal de la Infamia, es el primero. El primero, ya vengo. Entonces, ustedes sigan hablando y yo lo voy leyendo. Sí, bueno, eso va a ser súper interesante. Esto es genial, ¿no? Porque nunca varía mucho la dinámica. O sea, usar un texto complejo tiene la maravillosa consecuencia que siempre la respuesta es la misma. Sentir que uno entiende más o menos, que está más o menos frustrado, que entra más al texto o queda fuera, el desarrollo de estrategias de lectura, es decir, cómo uno decide que va a enfrentarse a este enigma, y por supuesto, la idea que no hay un límite claro con respecto al texto. Haber leído un texto diferente es parte de la experiencia también, porque en realidad venía de la conversación de la semana pasada. Ahora, buenísimo. Perdón, entonces, ¿cuál era? Espera, porque ahora estoy buscando. Historia Universal de la Infamia. 324. 324. El tintorero enmascarado. No, ni lo había escrito eso. Perdón, realmente perdón. Porque, okay. No te preocupes, pero lo que nos va a servir, que siempre pasa cuando alguien no leyó el texto, es que nos vas a servir de testigo, Cecilia. Entonces, van a ser interesantes las preguntas que nos hagas, ¿no? Con respecto al texto. Pero mis queridos, acá hay como 4, la púrpura escarlata, el toro, el leopardo, es nada más que el tintorero, pero es así de cortito. Este es el problema. ¿Es eso solo? Bueno, ok. Esto lo no es eso solo. Tengo que leer todo. Bueno, ok. Va a ser difícil, Cecilia, porque es un poco... a ver. Complicado, sí. Ok. Mejor los escucho, Si vos ves Dale, Enrique. Lo que más después me llamó la atención cuando termino de leerlo, y siempre, no sé por qué, miro cuál es el cuento que sigue. Sí. Y justo es El hombre de la esquina rosada, que evidentemente debe ser el primer cuento, digamos, que desarrolla solo. Sí. Bueno, todo esto es fascinante, porque en realidad es como hay artículos escritos, tesis sobre este tipo de cosas, que es que hay algo que es muy singular, que es el tema de lo paratextual, ¿no? Todo lo que está alrededor del texto, todo el envoltorio y la ropa, digamos, que trae el texto, cómo está distribuido en la página, los títulos, los epígrafes, qué viene después, los límites del texto, lo que parece un límite del texto, que de hecho no es un límite excluyente, sino que es un límite que nos conecta, aún en la presencia de la espera que trae Cecilia, que es lo que leyó, que es como una manifestación de lo que venimos haciendo todos estos meses, que es leer estos textos de Borges desde los otros textos que leímos y desde las conversaciones que tuvimos acerca de esos textos. Así que acá todo es interesante. Los títulos, el hecho de que parecen fragmentitos
desconectados, y además no sé si vieron el índice de las fuentes, como si no tuviéramos suficiente con ese primer párrafo, que es un disparate. Me encanta la cara de Serena. El índice de las fuentes, que es también muy divertido, ¿no? Este es todo un juego. Sí. No, lo que quería decir es que inmediatamente se produce la sensación inmediata que tengo yo, que es, yo leí La Espera, pero La Espera se lee muy bien, La Espera tiene sentido, La Espera es una espera, pero es muy Borges, pero es muy Borges simple. Y entonces después ustedes empiezan a hablar de esto, y este es el Borges completamente diferente, el otro Borges, que tiene esa pluralidad y que se va expandiendo, y es uno, y es otro, y es otro. Y te da esa sensación de la incomprensibilidad casi, ¿no? Interesante. Sí, porque además en realidad si nosotros hiciéramos un estudio, una conversación comparativa con La Espera, en realidad, como todos los textos de Borges, verías que tiene mucho en común con este texto. Una de las cosas las dijo Serena: estamos yendo y no tengo idea dónde. Estamos yendo y en realidad nunca llegamos, y pensamos, pero ¿por qué estoy en este camino? ¿No? Estoy en este camino. Entonces, la idea, para mí, este relato, este texto, no sé si llamarlo relato, este texto, es como un tapiz que tiene distintas secciones y distintos colores y distintas formas, ¿no? Como si tuviera distintas formas geométricas. Y uno lo mira y al principio no tiene ningún sentido, y a medida que te vas acercando vas detectando distintos detalles chiquitos en dentro de cada una de esas formas. Y en realidad el significado se va armando justamente de la manera que ustedes lo inauguraron la conversación. El significado se va armando en relación a otras cosas que están en otros lados, ¿no? Y de una manera que no es lineal, ni tampoco es lógica de la manera convencional que conocemos. Nosotros armamos el significado de la manera que venimos practicando todo este tiempo. Es decir, empezamos a combinar de manera inesperada. ¿Tiene sentido eso? Sí. E incorporamos a esto observar cómo resolvimos nuestra relación con este texto. Una de las cosas que podríamos haber hecho es no venir al taller, decir, no, perdón, esta cosa yo no entiendo nada, no viene al taller, ¿de qué voy a hablar? Eso también lo incluimos, porque también puede ser que alguien no haya venido por eso. Entonces, es súper interesante, porque por supuesto en el taller nos interesa mucho más observarnos como lectores que cualquier verdad, entre comillas, que pueda haber detrás del texto. Buenísimo. Ahora, ¿cómo incorporamos esta idea de que dice Sere, me sentí frustrada, y dijiste la palabra como 7 veces, Sere, frustrada, no entiendo dónde vamos, y dijiste, ¿y por qué? Y después dijiste, no puedo confiar en nada, no se puede confiar en nada, dijiste, ¿no? Que es tu experiencia de lectura. Después, Enrique también, evidentemente no pudo, o sea, se dio cuenta que no iba a confiar en el diseño del texto, y que él mismo tenía que emprender el camino como él decidía. Y por supuesto, el caso de Cecilia también. Bueno, ¿qué hago? Voy a buscar el libro y me relaciono con lo que tengo en este momento. Ahora, lo que nos cuenta el relato, o lo que intenta decirnos el relato, ¿qué relación hay entre esta reacción que tuvimos frente al texto y lo que nos dice el texto? ¿De qué modo el texto nos cuenta justamente eso que sentimos? Una de las cosas que ya nos adelantó Enrique, que te parecía muy importante,
es la necesidad de creer. Es fabuloso, porque Serena decía, no puedo confiar en nadie. Dijiste que necesitamos creer, y después hablaste de descubrir el engaño. Entonces, ¿qué vamos descubriendo en este texto? ¿Qué está haciendo este texto? ¿Qué decidimos que está haciendo este texto con nosotros? Sí, yo creo que es un núcleo, para decirlo, por lo menos desde mi mirada, hasta donde uno puede llegar. Es un nudo re importante eso, el de creer, de confiar, y desde dónde, digamos, porque cuando él habla de que el tintorero, para decir, o usa la palabra, creo que más que el enmascarado, el velado. 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 También es una palabra de velado, podría ser una imagen fotográfica, digamos, que uno no ve realmente la imagen, digamos, la realidad, ¿no? Sí. Y cómo, desde dónde llega y a quién le llega a él con su discurso. Después cómo y qué truco usa, bueno, digamos que hace a la anécdota, pero la realidad que él llega a un sector muy desprotegido, muy castigado de esa población, y puede desarrollar y crecer hasta que, digamos, ¿cómo sería? El jalifa, el poderoso de ahí quiere. En el momento que entiende que cuestiona su poder, a sangre y fuego, como uno dice, lo destruye. Y siempre encuentra el modo, no solo se aprovecha de su poder, sino de las debilidades también del otro, que justamente que empieza con su deterioro, que se contagia de lepra, digamos, y que es como sinónimo que eso, si hubiera sido Dios, digamos, que eso no hubiera sido posible, es la prueba de la infamia, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Y podría agregar del título también, cuando del ciclo, porque leímos la China Chin y todo, y qué sé yo, uno lo lee como dice, vamos a leer los policiales de Busto Domé. Creo que cuando dice historia universal de la infamia, también no dice la historia o las, y te dice historia. En singular, que involucra todo, universal, como que la infamia y todo eso es universal independientemente del lugar. Cambia la anécdota, digamos, cambia el Sí, cambian los personajes. personaje, pero después todo lo mismo. Tal cual, las piecitas o los hilitos del tapiz los vamos reconociendo. Vamos viendo que se combinan de distintos modos, pero son hilos reconocibles, ¿no? Tal cual. Entonces acá está el tema de las relaciones de poder, súper importante, lo que se ve y lo que está oculto. La necesidad de creer y cómo esa necesidad de creer se puede explotar para legitimar un poder, tal cual. Eso está hay mucho de eso ahí. Sí. ¿Qué más, Cere? ¿Qué viste? ¿Qué pedacitos viste en este camino que no sabías dónde te llevaba? Elementos, cosas. Es algo muy personal, de verdad. Creo que sea como
cómo me voy enfrentando, si se dice así, con mi inhabilidad de aceptar que las cosas no son lineares. La narración no es lineal, no va en una línea, no hay un progreso lógico. En la vida no hay un progreso lógico tampoco. Y aceptar como los fragmentos del tapiz que siguen el uno después del otro, que parecen sin sentido, esto es aceptar lo que parece que no tenga sentido. Y creo que lo encuentro bastante difícil. Aceptar Es como un cuadro no figurativo, ¿no? Es decir, es como que tenés colores, no tenés figuras, pero vos podés de alguna manera proyectar tus propias visiones dentro del colorido de esta literatura, ¿no? Porque es muy colorida. Es muy colorida. Es decir, es interesante que vos usaste la idea de un tapiz, porque es un tapiz inmensamente colorida y de alguna manera tiene el toque oriental también, ¿no? Es decir, inmediatamente te recuerda una alfombra persa, ¿no? Es decir, con todos esos colores y esos dibujitos intricados y demás, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y además tiene fíjense que estos temas que son temas básicos que seguimos comentando, hace muchos meses que surge el tema de qué hago con estos fragmentos que parecen no tener sentido, cómo gestiono, cómo proceso esta sensación de no querer que las cosas no tengan sentido y darme cuenta que es lo más común, tal vez, ¿no? Y fíjense que estamos hablando de una cultura, digamos, diferente. Borges habla de una cultura completamente diferente, de un tiempo completamente diferente, y se refiere a libros traducidos y retraducidos de cultura en cultura, de lengua en lengua, de época en época. Entonces, la presencia misma de la traducción apunta a lo mismo, ¿no? La idea de cuando las cosas cambian de lugar, tenemos que hacer un esfuerzo por reconstruir el sentido. Siempre lo mismo, tener que reconstruir el sentido. Y esto que nos decía Enrique antes es fundamental. ¿Qué nos impulsa? La necesidad de creer en algo. La necesidad de creer en algo. Incluso a mí me hizo pensar, no sé si será a veces uno, como dice, que demasiado rebuscado o que ve fantasma en todos lados, pero que estamos, como uno dice, en el 21 y en muchas cosas no cambiamos, digamos, en esas de creer. Uno ve ahora con el tema, por ejemplo, de las vacunas, o de creer que el tipo iba con la cabeza de toro. Vimos hace unos meses entrar al Capitolio a un tipo con la cabeza de toro, digamos, ¿no? O sea, cómo las cosas, la historia, como dice, se repite o con farsa, pero se repite. Tal cual, y además también, ¿en qué relato mitológico hay una cabeza de toro? ¿Cede? No sé por qué pensé en vos, porque hay una cita de Dante. ¿Quién tiene cabeza de toro? En el laberinto, ¿cómo se llama? El Minotauro. Minotauro tiene. Claro, entonces ahí ya tenemos siempre hay algo ahí, siempre hay alguna referencia, ¿no? Pensé en vos, Cere, porque hay una cita de Borges, una parte donde Borges dice que Dante pensaba en el Minotauro como un toro con cabeza de hombre, al revés, de verdad. Es una trivialidad, pero que es muy divertida, es que si se fijan en el índice de las fuentes, dice el tintorero enmascarado Hakim Emer
Historia de Persia y esto de la rosa, Die Vernichtung der Rose, que evidentemente no existe, bueno, que creemos que no existe, pero fíjense, por favor, el traductor de ese libro, Alexander Schulz. Perdón. Ay, ¿dónde Esto estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? no lo tengo eso yo. Está en el coso, no lo habrás imprimido. Hay índices de las fuentes. No, porque tengo libro ahora, que me lo regaló para mi cumpleaños Marcela, para que lo pueda subrayar. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, qué lindo. Y que no me moleste subrayarlo. ¿Dónde estás leyendo, Mariana? Yo no lo en la tengo. página 329. Cecilia. 329. ¿Cuándo Ok. lo tenés? Bueno, No. les cuento entonces, que ves que es como... o sea, acá termina el relato, y acá hay un índice de las fuentes como si fuera todo de historia universal de la infancia, de la infamia. Dios, que venga Freud y nos Es un libro completo, más completo que este. No, Sí, este es como el de Cecilia, es en las obras completas, pero es viejo. ¿A vos tampoco porque lo el mío tenés? en el 329 empieza el hombre de la esquina rosada. Estamos atrapados en un texto borgiano nosotros mismos. Nosotros mismos. Bueno, es verdad. Yo busqué. Es verdad. Si lo hubiera organizado, mira. Siempre que leo, lo leo y después busco quién era Hakim, porque no me puedo con mi genio. Y digo, por lo menos para saber si existió o no. No me quería porque no se le puede creer nada a este hombre. Exacto, pero sí, esto es súper interesante, sobre todo en esto de historia universal, porque además, historia, ¿no? Ya cuando aparece la palabra historia empezamos a decir, bueno, ya está, Borges, ya entendimos que nos vas a empezar a mentir a lo loco. Pero quiero decirles esto porque me divierte mucho, y porque además me encanta que Cecilia dijo, es como un cuadro no figurativo. ¿Quién era Alexander Schulz, por favor? Alexander Schulz Solari. Alejandro Schulz Solari. Schulz Solar era un pintor surrealista argentino, muy amigo de Borges, que en realidad, si uno pensase en este tipo de relato como un cuadro de Schulz, todo tendría sentido, o sea, todo tendría el más grande de los sinsentidos, ¿no? Porque es... También qué sé yo, el tema, buscando quién era cuando uno googlea el nombre, y aparece que el primero que en realidad lo nombró, lo escribió, o de en donde supuestamente Borges se habrá referido inicialmente, era un texto de Napoleón. El cuento de el enmascarado Hakim de Metz. O sea que primero, siendo Borges muy jovencito, en el año 1789, creo, si no recuerdo mal, escribió él, siendo subteniente, ese cuento. No Borges, Napoleón. Napoleón, digo, ese cuento. Y de ahí él se basó, digamos, porque cuando las tropas francesas también invaden, es lo que Borges dice en el cuento, que se paraban y que las balas, porque el tipo le había hecho creer que podían ir parados, así, no, que las balas no les iban a hacer nada, y bueno, un desastre total, ¿no? Bueno, esto es divertidísimo porque en realidad esto es lo que pasa, ¿no? Yo siempre digo que los cuentos de Borges, los textos de Borges salen muy económicos, es decir, porque uno compra un relato muy chiquitito y tiene un montón de cosas, ¿no? Empieza a disparar una cantidad enorme de cosas. Entonces, volvamos un poquito intentemos recuperar, digamos,
lo que podríamos llamar la esencia del relato, o de qué se trata el relato, tenemos un personaje, ¿no? Hakim de Mer, el tintorero enmascarado, y sabemos de él. ¿Qué sabemos de él? Si ustedes tuvieran que elegir una característica importante, Sere, ¿qué dirías de él? Cualquier cosa que se te ocurra o que recuerdes. Es un... me acuerdo que has trabajado con la púrpura escarlata y que es un tintoretto de profesión y que esto es. Y trabaja con los colores. Es muy interesante lo que ha dicho Cecilia y lo que has dicho tú ahora, ¿no? Porque esto es lo que me acuerdo de este personaje, es que trabaja mucho con los colores. Sí. Claro, es la esencia de su trabajo. Sí. Claro. Que son muy importantes. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos? Enrique, ¿cuál es la característica fundamental para vos de Hakim? Para mí, digamos, su capacidad de transmitir, o sea, de ser creído, o sea, de transmitir y poder entender qué es lo que la gente está buscando, para darle lo que la gente está buscando. Exacto, claro, claro. Entonces, esta cosa carismática, ¿no? Entender cómo usar el carisma para, digamos, lograr poder, ¿no? Y este poder tiene que ver con lo político, con lo espiritual, ¿con qué tiene que ver? ¿En qué ámbito ocurre? Yo creo que empezando por lo espiritual, y de ahí deriva todo el resto, se me ocurre. Sí, exacto. Porque todos tenemos esa... Y por eso creo que las religiones subsisten, de alguna manera. Tenemos la necesidad de que de alguna manera te entiendan o te contengan. Eso. La religión sería el psicólogo que no tenemos, digamos. Claro, claro. ¿Qué rol, qué papel juega entonces? Va más allá de lo espiritual, de lo político, es el papel del líder, del referente, del que dice las cosas que son necesario creer, que es necesario creer, ¿no? Porque hablamos de líder espiritual, de político, de psicólogo, digamos, tienen algo en común, ¿no? Y que es una persona que es un referente, que sabe usar su carisma, su poder de convencer a la gente, el lenguaje, el conocimiento de las personas para perpetuarse en el poder, ¿no? En este caso tiene forma de secta o digamos, de movimiento religioso, pero tiene tintes políticos también, ¿no? Porque él va viajando, digamos, de califato en califato, y hay algo que tiene mucho que ver con lo que decía Sere al principio, que es esto del camino. Estoy yendo a un viaje, estoy en un viaje todo el tiempo, en un peregrinar. Sí. Y es súper interesante porque el formato del calendario islámico va enlazando los episodios, ¿no? Dice, cuando vino la luna del Shaban, después la otra luna, etc. Ahora no me acuerdo los nombres porque no conozco bien, pero hay muchos, si ustedes se fijan, hay muchas imágenes que tienen que ver con lo cíclico, cuando sale el sol, cuando se pone el sol, un día, otro día, cómo se refleja la luz en el desierto. Sí, y creo que empieza él nombrando la época de la Égira, ya que más o menos cuando nace de al poco tiempo, ¿no?
del desarrollo del islamismo, que es más o menos para esa época. Claro, entonces esto del camino tiene sentido porque va como narrando el camino del Islam, pero por contraste, porque este profeta no es islámico, ¿no? Digamos. Entonces, eso es súper interesante. Quiero que... Marqué una frase que me llamó después en la Púrpura Escarlata, donde dice: ahora yo sé que el ángel y el Satán erraban la verdad, sí, y que todo color es aborrecible. sí. Sí. A raíz de lo que estábamos comentando, ¿no? O sea que ni es Dios, como uno dice, que no sé, a mí me lo interpreté como que ni Dios ni el diablo dicen la verdad. Exacto. Y que todo color es aborrecible, o sea, eso también es lo que más me picó. ¿Por qué todos los colores son? Me encanta, lo que más me picó, me encanta. Escuchen, me gustaría entonces que destináramos los últimos minutos a darnos un pequeño festín de pensar en estas dos palabras, máscara, no, perdón, estas ideas, máscara, velo y color. Máscara, velo y color. Porque... Sí, son totalmente... Bueno, la máscara, y ahora tenemos mucha máscara, en este momento, el 2021-2020, máscara. La máscara es para proteger, el velo es muy seductor, es muy transparente, es más, sí que permite ver un poco, tiene los 7 velos, por ejemplo, la danza de los 7 velos, es decir, e incluso acá en Inglaterra, que tenemos tanta mujer musulmana, es muy interesante cuando ellas comen, cómo se levantan el velo y dejan ver su cara, ¿no? Es decir, es otra cosa, la máscara es como pegada, como que no te permite una comunicación real y no te permite la comunicación con el otro, mientras que el velo induce a una comunicación, induce a un descubrimiento. Y entonces a través de, es decir, una protege del color y la otra como que permite distintos tonos de color, me parece a mí. Buenísimo, se puede vislumbrar lo que hay detrás. Se puede vislumbrar lo que hay detrás del velo. Es como si coexistieran. La máscara oscurece totalmente lo que hay detrás. Sí. Sí, las tres han que ver con el acto de ver y no ver. La máscara esconde cosas, el velo no esconde totalmente, se puede ver algo a través de un velo, y también el velo hace algo que hacer con romper el velo o abrir el velo es descubrir la verdad también, hace algo así, ver la verdad, lo que es verdadero. Y el color es lo que Borges no podía ver. Es que él podía ver solo amarillo y negro, ¿no? Y esto es muy interesante, como las tres han que ver con ver y verdad también, ¿no? Claro. Sí. Creo que cuando lo que vos decís, Serena, en esa época él veía, pero era consciente de que no iba a ver. Sí. Tenía las dos, o sea que él ya sabía que iba a quedar ciego, pero veía todavía. Todavía. Este es un punto súper interesante en esta idea del Borges joven y el Borges maduro, ¿no? Borges sabía cómo iba a ser su ceguera. Acá es algo que no nombramos todavía, que es la presencia de personajes ciegos. Hay muchos personajes ciegos, personajes que se enceguecen por ver, lo cual es casi una paradoja, ¿no? Ves algo tanto que te encegueces, algo que te deslumbra o que no podés asir o no podés abarcar, ¿no? Es súper interesante esa manera de describir lo que imaginamos que puede llegar a ser la verdad.
Que tanto buscar la verdad no sea cosa que te enceguezca, ¿no? Sí. Que no lo pueda manejar. Yo marqué otra que digo, esto iba a decir lo escuché, pero digo, ¿dónde? Que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque mi memoria no me permite este tipo de cosas, pero debe ser que es un cuento que lo leí muchas veces. Entonces lo marqué y digo, no me iba porque no lo iba a poder hacer. Lo googleé la frase. Y resultó ser que era una frase igual que usó en Plon. Claro. Los espejos. Porque también es un tema que charlamos mucho cuando lo leímos, lo comentamos, que la tierra que habitamos es un error, una incompetente parodia. Los espejos y la paternidad son abominables. Son abominables, sí, eso lo leí, me parece fabuloso. Eso me hizo acordar de cosas, digo, ¿dónde lo leímos? Porque la multiplican y afirman. Y lo googleé en la frase así, y saltó que era el Plon. Claro, ahí está, ahí está. Lo que iba a escribir más adelante. Exacto. Hay una frase que me gustó mucho a mí, que dado que no lo he leído y que como voy leyendo así lo que me agarra, acá no es lo que yo leo, sino la frase que viene a mí de alguna manera, ¿no? Es interesante. Y esta vino a mí: están ciegos, el hombre de la máscara declaró, porque han visto mi cara. Y entonces es como aquel que, como vos decías, el mirar al Dios, el mirar incluso es fatal. Es fatal. Te enceguece, te mata, porque de alguna manera, traigo un poquito de psicoanálisis acá, como que los ojos de alguna manera también pueden ser un símbolo de los testículos, y entonces la castración, ¡pam! Si vos mirás demasiado, si deseas demasiado, entra la castración, no está que es el nombre del padre, no debes mirar a la madre porque ahí te castro. Y es interesante porque en otro momento, otra frase que me agarró, que no he leído todo, pero que me agarró, fue esto de que el corte de la cabeza. Y dije, bueno, a ver, lo tengo que leer en detalle, pero en algún momento hay una castración, en algún momento. Absolutamente, absolutamente. Es casi una suerte que no se entienda de primera este relato, porque es demasiado. Es decir, si simplemente con un par de frases empiezan a dispararse una cantidad enorme de significados, porque en realidad es como si fuera un cuento o un relato, un texto impresionista, ¿no? Hay pinceladas y cada una de estas pinceladas contiene una enorme cantidad de referencia, no solamente referencias, sino de significados, ¿no? Que empiezan como a proliferar. Interesante eso que dice, ahora lo comenta Cecilia y me hace acordar también, porque uno hubiera imaginado que bueno, él tuvo esa visión, o ascendió, o lo llevaron, o lo transportaron, no que le cortaron y le llevaron solo la cabeza. O sea, eso también es como que todo lo que nosotros entendemos religiosamente, en realidad está en la cabeza. El alma, todo que, bueno, estaría todo en la cabeza. El resto no era necesario llevar. Tal cual. ¿Qué si seré? Algo que ha dicho Cecilia y que tiene un poco a que ver con lo que está diciendo Enrique, creo. Si nosotros miramos demasiado a Dios, no estamos utilizando nuestra cabeza, de verdad. Si nosotros miramos al Dios como guía para todo, y vamos a ir ciegos, de verdad, porque no, estamos ignorando toda la complejidad de la realidad. Y claro, esto es, ¿no? Esto es, aquí es muy bueno en hacer eso con sus palabritas. Es increíble. Él, como ha dicho Enrique, ¿no? Induce la gente a creer. A creer. Y ellos
de una manera, todos se van ciegos, porque van Sí. a creer sin utilizar la cabeza, el cerebro, la racionalidad, lo que tenemos. Mm. Qué Linda interesante. síntesis, me gustó. ¿Cómo, Enrique? Linda síntesis, sí, eso digo, me gustó. Sí, porque además después, volviendo a lo que decía Cecilia, también es súper interesante poner tu visión, tu mirada, proyectar todo en el poder del otro, te deja sin deseo, ¿no? Te castra, vos mismo te Claro. castrás. Sí, Es súper interesante. Han generado un análisis de las relaciones de poder súper interesante. Muchas gracias. Así que lo que les quería preguntar para terminar, porque ya nos tenemos que ir, es ¿dónde hemos visto todas estas cosas? En estos 2 meses, además en todo este año que estuvimos conversando, pero en estos 2 meses, hay un montón de cosas que hemos visto. La revelación, qué pasa cuando se descubre la verdad que nos deslumbra. La idea del camino de buscar una verdad, y cuando se llega a la verdad que ya humanamente no la podamos articular. El velo, la máscara, el color, las relaciones de poder, el espejo, el mundo aparente, el mundo que no es real sino un simulacro, ¿no? La idea esta de la referencia a Tlön. Es como una pre-referencia, ¿no? Porque Tlön falta todavía no se escribió, como sabemos, pero es como si fuera un pequeño embrión de Tlön, esa frase, ¿no? O sea que sería como que él mismo se relee. Sí, absolutamente. Y como que se dice la palabra, ¿cómo es? Intertextualiza. Sí, exacto. Él mismo se lee, se intertextualiza y se reproduce. Es exactamente así. Por eso nos gusta pensar en la escritura borgiana como una escritura dialógica, constantemente en diálogo con otros textos y consigo mismo, siempre, ¿no? Es como, por eso, además, es útil la imagen del palimpsesto, ¿no? Escribir sobre lo que ya está escrito. Y en el caso de Borges, yo creo que en el caso de todo el mundo, uno escribe y reescribe porque la producción del significado es una cosa constante, no es que, escribí este cuento y ya está, dejo de producir significado, ¿no? Es como que estoy en constante producción. Lo que pasa es que hay una sección que aparece en un libro, pero, digamos, la realidad, como decía Serena, la realidad es que es como casi como un caos de eterna producción de sentido. Ay, me hubiera encantado que estuviera vivo ahora, con toda la cosa del lenguaje incluido, ¿no? Es decir, ¿te imaginas Borges lo que hubiera hecho de eso? ¡Ah! No sabemos, hubiera escrito algún relato maravilloso. Yo creo ¿Te imaginas que las palabras que la hubiera discusión no inventado? sea cómo será allá, porque evidentemente es universal el tema. Y yo a veces no me interesa y lo charlamos muchas veces, no tanto, las poquitas veces que podemos a veces sentarnos con los jóvenes, hoy por hoy, y en los últimos tiempos, que el tema que te hacen ver cosas que a nosotros más adultos nos cuesta, porque en la palabra, digamos, creo donde se expresa el poder, Sí. fundamentalmente. Entonces, lo que te dicen cuando nosotros agarramos y decimos mail y no ponemos correo, no nos molesta y lo aceptamos. Cuando ponemos mouse, cuando ponemos sail, cuando ponemos todo ese Weekend tipo de y todas las palabras. palabras que son extrañas, digamos, extrañas entre comillas, al idioma original, es la expresión del poder que aceptamos. Eso está bien, que el poder mundial, digamos,
invada al resto de las lenguas y a las economías, lo asumimos como natural. Ahora, cuando toca raíces de ese poder que va hacia el patriarcado, el matriarcado, todas esas cuestiones que cuestionan, no están aceptados y es mal visto. Entonces yo creo que hay que dejarlas volar y desarrollar, y la gente las toma o las deja naturalmente. Naturalmente, sí. Pero creo que el bloquearla es lo peor que podríamos hacer. Sí. Hay que dejar que después la juventud, las nuevas generaciones, solas van a ir decidiendo qué es bueno o qué no. Sí, sí, tal cual. Y esto es lo que venimos haciendo, ¿no? Es como venimos leyendo. Y es un poco lo que decía Cere. Cuanto más te amigás con el hecho de que la naturaleza, la realidad, lo que vemos, digamos, lo que experimentamos es contradictorio, es fragmentario, es difícil de entender, se nos va de las manos. Cuanto más natural nos parece, menos, tal vez podamos sufrir un poquito menos, ¿no? Porque es verdad lo que decís, la idea de que las cosas son homogéneas y es una ilusión, ¿no? Pero también, al mismo tiempo, la importancia fundamental de hacernos conscientes, como decías, Enrique, de que en la lengua se juegan las relaciones de poder. Las relaciones humanas, sí. Tal cual. Y toda relación humana es una relación de poder. Que, charlando el otro día, me decía uno que un hecho que vivimos todo el día con eso, porque, y más creo que los argentinos en general, somos muy puteadores. No sé si entendés, Serena, lo que es putear. Somos, decir malas palabras. Ah, bueno, como los italianos. De putana. Sí, sí, sí. Ah, claro, muy bien. Eso, ¿viste? Lo entiendo. Eso lo entendés. Hijo de puta, esto, aquello. Sí, bueno. sí, nosotros también. Pero vos fijate que todas las puteadas, por no decir el 100%, son relativo a la mujer. Nunca al hombre. Porque la puta es una mujer. Claro, pero no hay hijo de puto, digamos. No. Claro. Pero hay putos, hay putos. Sí. Pero el puto es distinto, porque el puto era, al menos en mi época en la Argentina, era el homosexual, era el puto. Claro, sí, sí. Pero no era un prostituto, era otra cosa. Muy interesante esto. Otra edad. Sí, y me imagino lo que, yo no me puedo imaginar lo que este hombre hubiera hecho con todo eso. Ya de pensarlo, ¡ay, qué maravilla lo que él hubiera escrito! Yo creo que tengo, y eso que soy uno que siempre lo tuve extrañamente, o sea, siempre lo viví como un extraño, digamos. Recién lo estoy recuperando, para decir de alguna manera, en los últimos años. Y porque también creo que todos en alguna manera tenemos la cosa esa de creer, sea de la corriente que sea y de la ideología que sea, siempre terminamos creyendo algunas cosas, sin analizar y cuestionar. Entonces yo creo que él mismo, a pesar de su odio hacia determinados sectores o personajes, hubiera tenido una visión un poco más distinta a la que uno asume que por ahí hubiera tenido. Sí, es como todo, cuanto más viven las personas, más los construimos, ¿no? Construimos su figura. Pero bueno, son las y10, las y11. ¡Uy, por Dios! Sí, nos vamos a tener que ir, pero como aún un texto que nos pareció raro, excéntrico, frustrante, que no entendimos nada, que no sabemos dónde iba, que no se leyó. nos trajo todo esto,
Así que les agradezco muchísimo la apertura y la versatilidad Es lo que le digo. que tienen. Bueno. Esperá que quiero, 2 segundos antes de que... Ay, que por apurado. Ay, Mariana, decime por favor lo que vamos a leer la semana que viene. Eso estaba buscando. Las 12 figuras Del mundo. Las 12 figuras del mundo, ok. Para... Ay, por Dios, mira, lo he puesto en rojo, ¿eh? Las 12 figuras del mundo. De Honorio Bustos Domecq, alias Borges y Bioy. Borges y Bioy, muy bien. 6 problemas para don Isidro Parodi. No lo he puesto Muy todavía en la biblioteca, pero si tienen el... No, pero yo lo tengo el libro, o sea que ahora lo voy a encontrar. No me voy a equivocar, esta vez no me voy a equivocar. No lo tenés, lo voy a poner en la biblioteca. Bueno. Gracias, porque sí, no lo tengo eso. Me imagino, no te preocupes. Gracias, Mariana, no, está bien. No, de nada. Así que el jueves nos vemos con 6 problemas para don Isidro Parodi, el primer cuento. Empezamos con Borges y Bioy. Muy bien. Muy bien, perfecto. Dale. Muchas gracias. Besitos a todas. Gracias, Chao, chao. gente. Chao, hasta luego. Muchas Chao, gracias. Enrique. Muchísimas Chao gracias a todos. todos. Chao.